¿Será que la tela plastificada con resina casera es impermeable? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este vídeo les mostraré cómo forrar y plastificar esta garrafa plástica con tela. ¿Pero será que es a prueba de agua? Acompáñame hasta el final del vídeo y te mostraré que es impermeable. Para esta idea voy a reutilizar esta garrafa de plástico y la voy a cortar por la parte de arriba. Primero con un cúter y luego con la tijera para emparejar los bordes. Incluso si quieres lo puedes lijar. Lo puedes cortar más arriba o más abajo, dependiendo del tamaño que quieras hacer. Ahora vamos a forrar todo el envase por fuera con esta tela. Yo elegí este retazo de tela con fondo blanco y flores en color como lila. Necesitamos cortar la tela calculando que por dentro dejemos unos 5 o 6 centímetros, que la tela cubra todo el envase y luego también le dejamos un poco más de tela en la parte de abajo. Ponemos la tela encima del envase y lo vamos a empezar a pegar, empezando por uno de los lados. Como pegamento voy a utilizar la cola blanca para madera. Ponemos suficiente pegamento en todo el envase porque la idea es que la tela quede bien pegada al plástico y no queden ni burbujas ni pliegues. Otra opción para pegar la tela es aplicarla primero sobre la tela. Si lo vas a hacer así, te recomiendo que diluyas un poquito el pegamento mezclándolo con un poco de agua. Con esta mezcla empapamos bien la tela y la pegamos sobre el plástico. Así que puedes hacerlo de las dos maneras. A medida que vamos pegando la tela, la vamos a ir aplastando con las manos para quitar todas las posibles arrugas o burbujas que puedan quedar. Vamos poniendo pegamento y pegamos la tela. Así hasta pegarla por todo el envase, terminando en el lado donde empezamos. Ese extremo de la tela lo vamos a doblar primero y lo voy a pegar para que quede con un buen acabado. Para ese doblez o dobladillo voy a utilizar la silicona caliente. A mí me gusta alternar estos dos tipos de pegamento. Tú trabaja con el pegamento con el que te sientas más cómodo. Una vez que lo hemos forrado todo por fuera, vamos ahora a forrarlo por abajo, poniendo suficiente pegamento y doblando la tela de manera que nos quede con esta forma. Te muestro cómo se hace. La idea es que la tela quede completamente pegada al plástico, porque recuerda que la intención es que la tela quede plastificada e impermeable, es decir, a prueba de agua o humedades. Aprovecho este momento para invitarte a que visites mi blog creayrreciclar.com. En él encontrarás todas estas ideas de manualidades con materiales reciclados, además de muchísima información que estoy segura les servirá de ayuda. Y aquí en mi canal de YouTube te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, así no te perderás ninguno de mis tutoriales. Por debajo nos debe quedar así, completamente cerrado, para luego poderlo plastificar. Ahora vamos a pegar toda la tela del borde superior con un poco de pegamento y la metemos hacia adentro. Hacemos lo mismo con suficiente pegamento. Yo le dejé unos 7-8 centímetros aproximadamente. Si tú quieres puedes dejarle un poco más o un poco menos. O depende para qué lo vayas a usar, también lo puedes forrar por dentro. Ahora lo que vamos a hacer es plastificar la tela. Para eso voy a usar mi resina casera. Es muy fácil de preparar. En la descripción del vídeo y en el primer comentario te dejo el enlace al vídeo tutorial donde les muestro cómo se hace. Además de unos trucos importantes que debes tener en cuenta. Con una brocha voy a empezar a aplicar la resina por la tela, pero por la parte de adentro. Debemos ser generosos con la cantidad de resina que vamos a aplicar. Tenemos que dejar que la tela se empape bien de la resina y aplicamos una primera capa por toda la tela, por dentro, por fuera y por debajo. Un truco para poder pintar o barnizar todo el envase es ponerle otro envase por debajo que sea más grande. Así la tela quedará como suspendida y se podrá secar perfectamente. Debemos dejar secar la resina durante varias horas.
Puede depender del sitio donde vivas, necesitarás unas horas, pero yo preferí dejarlo hasta el día siguiente. Ya con una mano de la resina podemos ver que ya se empieza a ver como brillante. Pero yo le tengo que dar más capas de resina. Recuerda que tienes el tutorial de cómo prepararla en la descripción de este vídeo y en el primer comentario. Ahora voy a repetir el procedimiento aplicándole una segunda mano de resina. Dejaré secar, aplicaré una tercera, una cuarta, una quinta o todas las manos que necesitemos. Así se ve con la segunda capa de resina. Dejé secar entre capa y capa unas cuantas horas, de la mañana hasta la tarde o incluso hasta el día siguiente. En total le apliqué 5 capas de resina y este es el resultado. Mira cómo brilla. Tiene un efecto casi de espejo, no sé, parece como si fuera porcelana o vidrio. Pero ahora vamos a comprobar si es a prueba de agua. ¿Tú qué crees? ¿Será resistente? ¿Será impermeable? Le voy a echar bastante agua, incluso que caiga por debajo. Les puedo decir que sí, es a prueba de agua. Quedó completamente impermeable. Yo me imagino que esta misma técnica se puede utilizar en cualquier tela, para plastificar bolsos o bolsas. ¿Te gustaría que hiciera la prueba con algún otro material? ¿O para qué crees tú que serviría esta técnica? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer con esta idea? Escríbemelo en un comentario. A mí me encanta cómo se ve. ¿Y a ti qué tal? ¿Qué te parece? Depende de para qué lo quieras usar, lo podemos dejar así o decorar. Te voy a mostrar algunas opciones que podemos usar, por ejemplo, como esta cinta de encaje, como para ponerle un detalle decorativo. Si lo queremos usar como cesta o como maceta, también le podemos poner esta cinta de yute. En la parte de arriba, en la parte del centro, abajo. Luego le podemos poner este tipo de cinta o correa y ponérsela de manera que le hagamos como asas. Así lo podemos convertir en una bolsa o en un bolso. Se me ocurren dos maneras de ponerle las asas. Puedes utilizar este tipo de cinta que aquí se llama correa de algodón en color beige o cualquier otro material. Podemos pegar la correa de esta manera para hacerle el asa un poquito más corta o más larga y poner un asa de cada lado. De esta forma será más resistente, tendrá como más sujeción. Lo pegamos muy bien por los lados y en la parte de abajo y ponemos el asa de un lado y del otro. Pero luego, si prefieres ponerle una sola asa, pegaríamos la correa a los lados. Así tendríamos solo un asa. Este tipo de asa por lo general se dejaría un poquito más larga y así la podemos colgar y llevar del hombro. Otra opción para esta idea es ponerle una tapa. Con otra garrafa podemos hacer lo mismo, pero muchísimo más estrecho, y lo ponemos en la parte de arriba como si fuera la tapa, y ponemos trocitos de la misma correa por detrás a modo de bisagra para que la tapa se pueda abrir y cerrar. Y con la correa puesta a los lados como un asa lo podemos poner bastante largo y así funcionará perfectamente la tapa. Si se te ocurre otra manera de hacerlo, escríbemelo en un comentario. También podemos poner un detalle decorativo como este y usarlo como una preciosa cesta, puede ser para el baño o la cocina. ¿Cómo preferirías decorarlo tú? ¿Lo dejarías sencillo? ¿Le pondrías flores, encajes, cintas, lazos? Yo le voy a pegar la cinta de encaje blanco por la parte superior, dejándola a 1 centímetro del borde aproximadamente. Y luego le voy a pegar unos detalles decorativos, un par de hojas y estas preciosas flores en color púrpura. Me encanta cómo se ve, sobre todo por el contraste de los colores. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea?
¿Para qué se te ocurre que podríamos utilizar esta linda cesta? Como es impermeable, es perfecta para usar en el baño, en la cocina, en un balcón, en una terraza. ¿Qué se te ocurre que podemos guardar en ella? Yo pienso que en el baño se pueden poner cepillos, toallas, el papel higiénico o los productos de higiene personal. Como es impermeable, es perfecta para usar tanto en el baño como en la cocina, o en el interior de la casa o en el exterior. Y si prefieres, también lo puedes forrar por dentro, le puedes poner otra tela. Me encantaría que me escribieras en un comentario qué cosas se te ocurren que podemos hacer con esta cesta. También, si quieres, puedes forrar con otro tipo de tela o material. Yo la hice de este tamaño, pero si quieres puedes hacerla un poquito más alta o un poquito más baja. Incluso puedes pegar dos garrafas y hacerlo más ancho. Forrarla por dentro con una tela, o también puedes probar con otro tipo de material. Forrarla con servilletas de papel y el estilo así tipo decoupage. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, me ayudes a compartir el vídeo con tus amigos, y para no perderte ninguna de mis ideas, ya sabes, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y visita creayrreciclar.com, donde encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!